Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla López de Payalanita y hoy Agenda Nacional va a tocar varios temas diversos en su primer segmento y luego en el segundo segmento vamos a hablar de esa proyectada reunión de la Asamblea de la OEA para el mes de junio, exactamente un mes después de las elecciones, para la cual no he oído mencionar ni una sola palabra de la agenda de esa asamblea. Bueno, hoy en la mañana nos enteramos del desastre de una explosión de una estación de gas en el sector de Los Ríos de la capital. En la información preliminar que he podido captar hay como 40 heridos y la explosión no solamente devastó la estación, sino todo lo que le quedaba alrededor. Yo quiero decir lo siguiente con relación al uso del gas, que es sumamente peligroso por volátil que es. He observado en la prensa, sobre todo en el Nacional, que se ocupa de estos detalles de la cotidianidad dominicana, que cada vez que hay un accidente en un vehículo donde todos los ocupantes del vehículo quedan calcinados, es porque se trata de un accidente de un vehículo que usaba gas, por la sencilla razón de que un impacto donde está la instalación, que es generalmente en la parte de atrás del vehículo, si el vehículo es un automóvil, pues eso inmediatamente provoca una explosión y todos los ocupantes del vehículo mueren calcinados por las llamas del gas. Debería estar prohibido ya el uso del gas en los vehículos. Pero ese es un negocio que fue favorecido desde la primera gestión de gobierno de Leonel Fernández, cuando se llevó a Luis Manuel Bonetti, que había sido secretario de Industria y Comercio en el gobierno previo, o sea, el de Hipólito Mejía, desde donde favoreció a todo el sector con el que estaba vinculado, y lo llevó como ministro de la presidencia, o sea, secretario de la presidencia. Desde ahí se controló todo lo que es el negocio de los combustibles. Pero venía la distorsión de la misma legislación que se adoptó durante el gobierno de Hipólito Mejía, donde se penalizó el costo al usuario del uso de la gasolina para favorecer un desplazamiento hacia lo que entonces era simplemente gas propano, que le ha dado paso entonces al gas natural. Eso fue deliberado. Eso fue el manejo del mercado de los combustibles de la República Dominicana en favor de intereses específicos. Y todavía no se le ha puesto la mano a esa ley, que tiene una serie de dislocamientos, como por ejemplo cambiar semanalmente el precio de los combustibles, cuando aquí no se compra combustible toda la semana. El otro dislocamiento se refiere en cuanto a la fijación de precios usando como referencia el West Texas Intermediate de los Estados Unidos, porque nosotros no compramos West Texas Intermediate, le compramos a Venezuela. ¿Y a qué precio le compramos? No sabemos, porque el ministro de Industria y Comercio se ha reservado esa información, violando la ley de libre acceso a la información pública en perjuicio de ciudadanos que se lo requirieron y debieron haberlo llevado con una demanda ante un tribunal de la República por violar una ley. Y además fueron hacia el Tribunal Contencioso Administrativo, que le ordenó que diera la información, y él ha desacatado esa sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, porque se le ordenaba al ministerio, no importa quién estuviera ahí, de modo que el ministro que está ahí, y ahora mismo es precisamente del Castillo, está violando
la información negada en violación de la ley de libre acceso a la información pública, y está violando también y desacatando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Pero así andamos. Pero yo quería comentar otras cosas, porque es chocante que todavía a esta altura haya dominicanos que perezcan en el Canal de la Mona o en las costas de la República tratando de llegar a Puerto Rico. ¿Qué indica, en primer lugar, esa información? Bueno, que estaban desinformados, porque no sabían que en Puerto Rico hay un desastre económico, a tal punto que los puertorriqueños están emigrando de Puerto Rico y además están ahora volviendo, como hace muchos años hicieron, a Santo Domingo, a la República Dominicana. Y entonces estos infelices se han montado en una yola para coger para Puerto Rico, y ahí la desgracia lo ha cogido a mitad del camino y hay como 15 desaparecidos. La otra parte del análisis de esa situación es que tenían que estar muy desesperados de su situación en la República Dominicana para pensar en irse del país. Exactamente lo mismo que pasa en Haití, cuando los haitianos voluntariamente tratan de irse de ese desastre del país, porque eso es lo que está pasando. En la República Dominicana, la economía esa neoliberal que implantó Leonel Fernández y que ha seguido a todo lo largo de las gestiones del PLD, ahora con Danilo Medina, ha favorecido sectores reducidos de la sociedad dominicana y desde luego ha favorecido inversiones extranjeras, porque esa ha sido una de las características del modelo neoliberal: cabalgar sobre la inversión extranjera, que no es más que un engaño, una tomadura de pelo, porque se le dice al país que vamos a prosperar con la inversión extranjera, pero señor, la inversión extranjera lo que viene es a buscar, mete dinero, pero para llevarse 10 o 12 veces lo que invirtió, y nada más hay que ver el margen especulativo que tienen en la recuperación de su inversión, que además es favorecida con la tasa de cambio de devaluación de la moneda dominicana, con la cual cabalgamos en otro de las hipotecas del modelo, que es la generación de empleo a base de la zona franca. Bueno, para ser atractivo a las inversiones de zona franca, la tasa de cambio tiene que favorecer a la inversión, a la moneda extranjera, lo que quiere decir que se mantiene entonces el poder adquisitivo del peso lo más bajo posible. ¿Qué produce eso? Pues la reducción del poder adquisitivo de la gente, de los dominicanos. ¿Por qué? Bueno, porque con todo lo que es importado, con una tasa que es menor radicalmente y cada vez menor, aunque se dice que está estable, bueno, pero en un rango siempre está perdiendo puntos. Y entonces eso, perder puntos, luce como una cosa de otro planeta. Igual que como estábamos analizando con el amigo Guillermo Carán, la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. En realidad parece como un idioma distinto, y no el idioma dominicano, que cuando un economista no quiere que él se le entienda, tiene muchos recursos de su léxico técnico para que nadie entienda lo que ha dicho. Por eso no se entiende cada vez que el gobernador del Banco Central habla, porque él habla en el lenguaje de los economistas bancentralistas, quiere decir que son economistas que tienen una especialidad de trabajar para los bancos centrales de los países, y ahí es donde se lleva lo que se llama las cuentas nacionales. Pero la forma de llevar esas cuentas nacionales, como estábamos tratando de explicar junto con el amigo Caramba, es que son dos cosas diferentes, absolutamente diferentes. Pero no vamos a utilizar el tiempo ahora en eso,
porque tendremos que volver sobre el tema. Lo que yo quería dejar claro es que tenemos una situación que está ocasionada por el modelo y la política neoliberal que implantó el PLD con Leonel Fernández a la cabeza. Pero ahora nos encontramos que después que nos dejó una hipoteca que se llama la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone que debía marcar la forma en que el país debía desarrollarse en 30 años, porque Leonel Fernández se pierde de vista, Él es peligroso por inteligente que es, pero es perverso en sus intenciones. Cogió un grupo de técnicos extranjeros y preparó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que como siempre la hizo pasar por el Congreso Nacional, donde nadie la leyó. Ahí no se molestó nadie en leerlo, eso está lleno de cuadros. Yo se lo puedo decir porque la tengo. Ahora, ¿qué dice ahí? Bueno, no, lo que está es enmarcando, ahí está el pacto eléctrico, el pacto fiscal, el pacto educativo, todos los pactos que obligan al país a hacer las cosas de una determinada manera y sujeto a la aprobación de un Consejo Económico y Social que siempre lo preside por decreto Agripino Núñez, porque Agripino Núñez ha sido eso siempre, un agente extranjero. Entonces, ese Consejo Económico y Social es el que aprueba lo que se vaya a modificar de esa ley de estrategia, o sea, dentro del pacto, de cada uno de los pactos que están previstos en esa ley. Todo está sujeto a la aprobación del Consejo Económico y Social, con lo cual los que participaron en la repartidera del pastel de la economía dominicana se aseguran que no se le va a tocar la parte que a ellos les tocó. Tan simple como eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos inmediatamente. Antes de entrar en el tema más importante que yo quería tratar, yo quería comentar lo siguiente. Aquí yo veo que está un grupo de juristas respaldando a una juez que mandó a un arresto domiciliario a un reconocido delincuente. A mí lo que me llama la atención es la cara de la juez. Esa cara jovencita me pone a pensar lo mismo que la cara jovencita de la fiscal Berenice Reynoso. ¿Cómo es que se está reclutando tanto el Ministerio Público como los jueces de gente tan joven que no tiene la experiencia para asumir las responsabilidades que supone ser Ministerio Público, es decir, llevar la acusación a nombre de la sociedad dominicana, y la otra que es mayor responsabilidad, que es la del juez, que es la de hacer justicia? Ahora, todo eso se enmarca en otra cosa. Nos estamos fumando todavía un instrumento que en su momento fue enjuiciado por el entonces vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, como una imposición, y fue negado por el entonces presidente, que era Subero Isa, que dijo no, eso no es una imposición. Pues sí, fue una imposición de derecho sajón, que fue un injerto en un derecho francés, que era el que tradicionalmente tenía la República Dominicana. Ese Código Procesal Penal es el que suelta a los delincuentes antes de que sean enjuiciados. Está diseñado para eso, y fue una imposición de un país que está corrompido, que se llama los Estados Unidos de América. ¿Por qué creen ustedes que los narcotraficantes, que antes preferían morirse
como aquel que se suicidó en el cuartel general de la Policía Nacional porque lo iban a extraditar a Estados Unidos, antes que permitir que lo extraditaran. Y ahora están buscando que los extraditen. ¿Por qué? Porque las reglas han cambiado. Y la justicia de los Estados Unidos está al servicio del narco, porque el narco es el negocio principal ahora de los grandes banqueros. El tráfico de drogas lo maneja la gran burocracia económica mundial, la plutocracia mundial, junto con las petroleras y con las mineras. Bueno, tienen el negocio de la droga. Y hace muchos años que Lyndon LaRouche denunció que los bancos eran utilizados para mover las enormes ganancias de la droga de un país a otro sin tener que meterle maleta y tener que hacerse evidente, porque había en algunos casos que usar furgones por la cantidad de dinero que había que mover entonces para las transacciones propias del negocio. Bueno, pues no tienen que hacer eso, basta con un cable de un banco a otro, ponga tal suma a disposición de tal empresa, de tal fulano, y ya movieron, las maletas no fue necesario, los furgones no fueron necesarios. Bueno, pues la involucración es mayor, porque resulta que los dueños de los bancos son los que están metidos en el asunto del narco. Y eso explicó, o a mí particularmente me explicó, porque hurgando en el internet, como uno suele hacer, encontré que la banca matriz de los Rothschild, de la banca Rothschild, estuvo en Hong Kong, si es que no está todavía. En Hong Kong, ¿ustedes están oyendo? Quiere decir que la droga que entró a China, estoy hablando ya por los años 40 y fines del 30, la movieron de la India a la China para dominar a los chinos, los banqueros de la Rothschild que estaban aposentados en Hong Kong. Quiere decir que desde esa época esa banca europea que ha controlado la economía europea, pero desde luego que está como núcleo de la banca internacional, la plutocracia bancaria, está ligada con el asunto de la droga. Entonces, eso explica por qué es tan difícil combatir la droga y por qué esa facilidad para penetrar a todas partes. ¿Qué es lo que hay en Haití? Y ahora quiero ir a Haití, porque ahora resulta que la OEA por fin admite que es deficiente el sistema electoral, que no es confiable. Caramba, por fin. Eso es la lucha que ha estado llevando una parte de los haitianos, que ahora ha cobrado el liderazgo de la lucha de los muertos de hambre, que son la mayoría, que no son gente educada y que padecen en Haití la condición misérrima que le ha tocado en esa desgraciada situación que viven los haitianos. Y por eso desde el año 49 la misión de la ONU dictaminó que la solución debía ser sacarlos de allá sin retorno, familias enteras de las zonas rurales para afuera, indocumentados, Pero en el 49 no lo podían mandar para acá porque en la frontera estaba la tropa de Trujillo, que ya en el 37 los había sacado del territorio dominicano. Entonces para acá no podían venir en el 49. Pero a partir del 61 han estado llegando sin control. Y nosotros, el país, bajo la presión de todos los organismos internacionales, mientras el entorno de las islas, que antes decían que estaban dispuestas a admitir los migrantes haitianos, como todo el Caribe, ¿no? y Bahamas y todos los miembros del CARICOM, ahora resulta que ninguno de ellos admite la migración haitiana. Y Guyana francesa, que se suponía que admitía en aquella época la migración haitiana, ninguna de esa gente, y Venezuela, que se ha proclamado en deuda con
con Haití. Bueno, Venezuela no admite que le manden los haitianos para allá. ¿Y para dónde van? Cuando Lenubelis sacó en marzo del 2014 que había que sacar 200.000 haitianos todos los años de allá. ¿Y para dónde? Pero ya en el 2014 no estaba aquí la frontera custodiada por la tropa que Trujillo había adiestrado para mantener a raya a los haitianos, sino todo lo contrario. Había militares corruptos cobrando peajes en la frontera, desacreditando el uniforme que tenían puesto. Y ahí estaban desde el raso, pasando por las clases, sargentos, llegar a los oficiales y hasta el general jefe de la brigada del sector por donde pasaban los haitianos. En eso se convirtió la frontera. Lo que durante el régimen de Trujillo decirle a alguien, mándalo a Pedernales, eso era un castigo. Mandarlo a Pedernales ahora es decirle, vea y date gusto allá, cobra lo que tú quieras. Bueno, ya la élite haitiana sana se alineó, se impuso a liderar a la más hambriada de Haití. Se dispusieron a echar el pleito y a decir, no vamos a ir a elecciones en las condiciones que ustedes están tratando de imponer, que era preservando el pupilo que seguía a Martelly, que no es más que el representante de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, que se está robando la riqueza minera de oro y plata de los haitianos, igual que su amigo y socio y colega, expresidente de Estados Unidos, George Bush, está haciendo aquí en Cotuí a los dominicanos, llevándose el oro nuestro, al colmo que el otro día el Estado Dominicano y la prensa publicó que nos enterábamos que habían hecho un contrato de exclusividad de que la producción de Cotuí se le vendía a una empresa que no se sabe quiénes son. Y así se va a manejar la riqueza dominicana. Así es que está pautado el apoderamiento de las riquezas de la isla, de oro, plata, platino, de muchísimos otros metales. Entonces, contra eso tenemos nosotros que luchar, para preservarle un futuro a los dominicanos y sobre todo preservarle la libertad, que nosotros no podemos permitir que esto se vuelva una mojiganga de país manejado por un fulano que viene a imponernos incluso cambios de la cultura y las tradiciones de conducta de los dominicanos, como el embajador americano que nos ha mandado, que le hemos dicho aquí una y otra vez al presidente Obama: presidente Obama, no nos ha gustado el embajador que usted ha mandado, que no es representativo del pueblo norteamericano. Ese embajador aquí es un insulto al pueblo norteamericano por estarlo mandando al mundo entero, como muchos colegas de él, a decir que representan al pueblo norteamericano. Bueno, pues nosotros tenemos que decirle al presidente, y yo propongo que lo hagamos a partir del 27 de febrero, tenemos que redactar la comunicación, y yo estoy dispuesto a ser el primero que la firme, porque como lo hemos dicho una y otra vez, me pueden quitar la visa, me pueden excomulgar o me pueden decir Trujillo, yo voy a decir la verdad como la conozco, y estoy dispuesto a actuar en consecuencia, a pedirle al presidente de los Estados Unidos, a pedirle al Congreso que le solicite al presidente de Estados Unidos, en nombre de los dominicanos, que saque esa embajada de aquí, que no es representativa del pueblo de los Estados Unidos, y que nos viene a imponer hábitos y costumbres contrarias a nuestra tradición, a nuestra cultura, que nosotros tenemos que preservar, como tenemos que preservar a nuestro país. De eso se trata, pero en eso seguiremos. Nos volveremos otra vez, Dios mediante, mañana. Quería decirles que el programa ya no se pasa a las 12 de la noche, porque mientras estemos en elecciones, se ha metido en medio un programa de la Fuerza Nacional Progresista y el programa nuestro pasa a las 12:30. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.